Vamos a dar la bienvenida al señor ministro de Inclusión Económica y Social y vamos a hablar de algunos temas muy importantes. Está con nosotros entonces el economista Esteban Bernal, a quien le vamos a pedir primero una impresión sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional con la ley tributaria, el tratamiento. Ya han acudido varios ministros de Estado a explicar la situación, altos personajes también de la composición del gobierno y de la estructura del Estado y, como no, analistas. Pero todo lo que se hace en cualquier gobierno en función de recaudar más y mejor tiene una proyección indudable en un aspecto que es clave en un país como el nuestro, y peor después de la pandemia, y peor después de esta larga crisis económica, el asunto social. Así es que a mí me parece que de los recursos que puede obtener el gobierno nacional a través de una ley tributaria inteligente, bien mediada, a lo mejor bien consensuada, ojalá bien consensuada, vendrán los recursos también para atender el área de su ministerio. Así es, Gonzalo, buenos días y gracias por la invitación. Analizaré desde la perspectiva última analizada por usted. El tema social es un asunto de enorme trascendencia para el gobierno del encuentro. El presidente Guillermo Lasso ha puesto de manifiesto de manera pública y al interior del gabinete lo ha ratificado. No debe existir ninguna disminución en política social, considerando efectivamente esa visión que tiene el presidente con respecto a indicadores que son terriblemente preocupantes. Cualquier otro sacrificio se puede hacer, cualquier otro, no el área menos social. En el área social, pero imagínese usted, 34% de pobreza. Sí, sí. Tenemos 29% de desnutrición crónica infantil. Este es uno de los indicadores más perversos que como sociedad podemos asimilar. 29% de desnutrición crónica infantil. Gonzalo, Guamote, por ejemplo, de la provincia de Chimborazo, bordea el 52%. Solo imaginémonos una sociedad después de 15 años y no hacemos absolutamente nada. Las consecuencias de la desnutrición crónica infantil son terribles. Peor si tenemos los instrumentos a la mano para cambiar eso. Y debemos tenerlo. Hay planes, hay un delegado presidencial para el tema de desnutrición. Así es. Hay recursos. Muchos médicos con los que hemos analizado el tema dicen, miren, con un huevo diario a los niños menores de 2 años pueden tener mejores condiciones. Empezaría a cambiar. De hecho, para nosotros es el fundamento básico, la reducción de 6 puntos porcentuales a esa realidad de los 29, sí, es uno de los objetivos del gobierno en los próximos 4 años. Por lo tanto, esa es la mayor aportación. Somos el segundo país debajo de la región, solo debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Ya imaginemos lo catastrófico de la cifra. Pero vamos a lo concreto, Gonzalo. Eso demanda recursos, no menos de 1.500 millones de dólares, que forma parte de la proforma presupuestaria, que debe y tiene que ser no solamente debatida, sino aprobada por la Asamblea Nacional. Yo fui legislador, Gonzalo. ¿Cómo no? Y se necesita tener un poco más de predisposición para entender que las diferencias ideológicas pueden acentuarse en el momento del debate, pero no en el momento de las definiciones, porque quienes están siendo atendidos no se atienden por ideología, sino por recursos, por programas, por proyectos, y esa es la gente a la que estamos nosotros acudiendo a atender. Esto es una metáfora, ¿no? Es como un río, tal vez tenemos orillas distintas sobre las cuales estamos caminando o avanzando, pero todos tenemos el mismo objetivo. Preséntele a usted al señor Issa en este medio de comunicación y le va a decir que quiere trabajar por el pueblo ecuatoriano. Preséntenos a nosotros y le voy a decir exactamente lo mismo, y no termina siendo una quimera. Quizá tenemos buenas voluntades, el problema existe en cómo usted lo puede interpretar, y para eso hay un detallito que se llama democracia, en la cual usted, claro, periódicamente se somete a un proceso democrático y es la sociedad quien define el modelo de gestión a implementarse. Y le entrega la responsabilidad a un grupo político, a un líder. De acuerdo. Pero aquí hay un tema clave. Las necesidades a las que usted ha hecho referencia, sobre todo salir de la pobreza, superar el problema de desnutrición, atender prioritariamente la salud y la educación, son necesidades permanentes independientemente del gobierno que esté y de la ideología que profese, y independientemente de
la mejor o peor situación económica, y ahí está el gran dilema de gobernar. De acuerdo, pero si hay unas particularidades que lo aplica dependiendo del gobierno que esté. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hemos hecho con respecto a los programas de emprendimiento? Hemos generado una visión de ampliación hacia dónde queremos ir. Emprendimiento y empleabilidad. ¿Por qué? Yo soy un ministro que confío plenamente, como la totalidad de los ministros. ¿Para qué voy a extraerme particularmente yo? Nosotros confiamos plenamente de que el objetivo macro del gobierno se va a cumplir. Para ello, la reforma tributaria planteada a la Asamblea Nacional, para ello reforzaremos esa reforma laboral que ha sido discutida, que está siendo sensibilizada, y vamos a plantear proyectos de ley para mejorar la inversión en este país. Porque debemos avanzar, ¿hacia dónde? Hacia la generación de empleo, Gonzalo, hacia la generación de oportunidades. Usted tiene enormes dificultades, pero estas tienen que ser resueltas con la aportación de todos. Yo tengo al presidente hoy una reunión en horas de la noche, en la cual le voy a informar varias cosas que de una vez me anticipo en decirle a usted. ¿Cuánto vamos a aportar como ministerio para la reducción de las macrometas que tiene el presidente? Como por ejemplo el 15% de la pobreza multidimensional en el sector rural. Hay que reducir eso. ¿Cuánto lo va a aportar el Ministerio de Salud, el de Educación y en lo particular el MIDES, que lo estoy presidiendo? Es decir, conectar la realidad con el plan de desarrollo. Con el plan de desarrollo, exactamente. Pero ¿cuánto yo le aporto en términos tangibles? Entonces, vamos a profundizar, a empoderarnos en el asunto del empoderamiento y del emprendimiento a través de ferias. Pero sin menoscabar lo sustancial en el área social, que esa es la atinente a su ministerio, que es un tema inclusión económica social, que es intangible, claro, eso no que se tiene puede. que ser creciente. Pero yo le digo algo. ¿Cuál es el anhelo que como Esteban Bernal tengo con respecto a la política social? Que algún día usted y yo festejemos que tengamos menos pobres, no más pobres. Porque cuando usted dice festejo que di a más gente el bono de desarrollo humano, está diciendo que el país va a lo inverso. Si yo tengo la posibilidad de hacer lo que el presidente ha impulsado, generación de oportunidades, a futuro, ese padre de familia que concomitantemente tiene el sufrimiento del trabajo infantil de sus hijos por necesidades, probablemente el nivel de incremento de inseguridad, de delincuencia, es concomitante con la falta de oportunidades, porque ese padre de familia va a regresar luego que tenga un empleo adecuado. Cuando el país tome las riendas como ya ha empezado a tomarlo, porque aquí no hay que desconocer que en 4 meses, Gonzalo, se ha logrado 275,000 nuevos empleos adecuados, en 4 meses, producto de una vacunación exitosa, producto de una reducción del riesgo de inversión. Entonces, está muy bien y se aplaude, pero no hay que dormirse en los laureles, porque las metas esas que usted ha señalado son enormes. Déjeme darle un dato, y a usted le va a espeluznar este dato que le voy a mencionar. ¿Sabe cuántos niños tiene identificado el INEC en el censo del 2019 sobre el trabajo infantil? En edad de trabajo. 310,000 niños. Es decir, que debieran estar en la escuela. Deberían estar en casa. ¿Sabe cuántos identificó en el año 2020 el Ministerio de Inclusión Económica y Social? 15,300 niños. ¿Cuántos de ellos se lograron abordar? 4,700 niños. Un poquito más del 1% de los que están trabajando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el tema es estructural, Gonzalo. Supongamos que por arte de magia mañana chasqueamos los dedos, tenemos el doble de recursos para este tipo de actividad. Llegamos al 2%. ¿Sí? Si cuadruplicamos, digamos, el esfuerzo que se haga. Es decir, el esfuerzo no va por el tema del cobijo, que sí hay que hacerlo. El esfuerzo es estructural. Por eso el presidente tiene una visión clara y dice, pero necesitamos generar empleo, porque de lo contrario no hay oportunidad. De acuerdo, ministro, pero mientras tanto el cobijo debe existir. El abrazo social, esa es la protección. Ahora, usted sabe, y estamos dialogando con Esteban Bernal, ha sido legislador, usted sabe las dificultades de los consensos, de los acuerdos, dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira el proceso de gestión ahora de la ley tributaria? Yo me parece que ha sido positivo plantear la agenda como la ha planteado la comisión respectiva. Están recibiendo distintos puntos de vista de analistas, de expertos, de académicos y por supuesto de autoridades. Este es un proyecto que debe tramitarse de forma urgente. ¿Piensa usted que en la mayoría de los temas se conseguirán los votos, porque a la hora de la hora son los votos para una reforma tributaria razonable y aceptable en el Ecuador? Mire, primero, la reforma tributaria apunta a que el 3.5 de los ecuatorianos que más recursos tienen aporten a una crisis económica que el Ecuador ha tenido que vivirla. Una crisis que viene de 14 años de mala práctica política, de una pandemia que dejó enormes lastres económicos, sociales y por supuesto sanitarios al país, y que eso ha generado un gasto en el Ecuador inimaginable.
una disminución de los ingresos inimaginable. Por lo tanto, hay que poner la casa en orden, primera condición. Segundo, los consensos en una Asamblea Nacional no es fácil. Claro. Más aún en esta que está completamente abirragada. Que más es muy dispersa, ¿no? Efectivamente, mire, cuando me refiero a la diferencia con la asamblea que usted hace mención, fui parte. Yo fui legislador 2017 y 18, cuando previo a eso renuncié para ser candidato a prefecto en mi provincia de La Suay. Gonzalo, esa asamblea, a pesar que tenía cierta connotación entre oposición y oficialismo, también era difícil de llegar a consensos, porque la asamblea per se es el epicentro de la política ecuatoriana, en donde se va y viene una serie de conceptos. Por ejemplo, el informe tan precario como el que tuvimos que vivir de los últimos días, en donde una comisión prevé o dispone o impulsa que se haga una destitución, así a la voz del carnaval, como decimos en el argot popular, un presidente de la República, sobre supuestos, eso está cargado de un concepto ideológico de ira y hasta de odio. Y obviamente eso no puede generarse en un debate que es necesariamente importante. Sobre todo cuando la Asamblea tiene deudas, ¿no? Todavía no tramita la ley de comunicación, todavía no termina de tramitar la ley de educación superior, ya vimos lo que pasó con la devolución de la mega ley. Claro. Entonces son cosas, la ley de oportunidades, es decir, no hay una pero también es cierto que esa diversidad hace que no todos los temas que el gobierno quiere impulsar sean aceptados por todos los legisladores. Entonces habrá que buscar los puntos medios, ¿no? Siempre el equilibrio de la democracia es posible. Yo no puedo desestimar mi discurso sobre el equilibrio de los poderes ahora porque estoy formando parte de un gobierno nacional y de un gabinete que generosamente el presidente Lasso me ha invitado a participar. Así que el tema del equilibrio de poderes es bienvenido, pero lo que sí tiene que primar dentro de los procesos de análisis político es la sensatez y la ética política que tiene que llevarnos a evaluar con lo que con usted hemos conversado. ¿Cómo podemos hablar de no darle oportunidades a aquellos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo? Ahora, no habrá una ley perfecta. Habrá lo mejor posible, no lo deseable. Entonces ahí es importante ver en qué condiciones sale esa ley tributaria. Si usted hoy fuese legislador, y le extraigo por un momento del ministerio que ocupa por encargo del presidente Lasso y lo llevo a la Asamblea, ¿qué diría que es lo prioritario en esta ley tributaria? ¿Por dónde empezaría? ¿Qué temas diría? En esto voy a jugarme, así sea de gobierno o de oposición, porque esto es clave para el país. Ya vemos que hay debates sobre el tema del patrimonio, sobre el monto del ingreso, qué se considera como clase media, qué no. Este ha sido un poco el debate de estos días. Pero usted ¿qué diría? Continuar. Esto es lo clave. Mire, cuando fui legislador, muchos de las votaciones mías, y usted lo puede verificar, usted es un periodista acucioso, inclusive en algunos momentos se extraía de las decisiones de bloque que teníamos ahí, porque uno no es un monigote, pues que llega y vota en función de... Tiene pensamiento propio, más allá de que tiene que tener coherencia ideológica y política. Y líneas ideológicas, pero hay una votación que puede terminar siendo autodeterminada en función de las necesidades de un país y de los conceptos que uno puede tener. Primera invitación a todos es que hagan una autovaloración de lo que queremos por el país. Segundo, si yo fuese legislador, como usted me ha extraído un momento de ministro para volver a ser legislador, primero entendería cuál es la necesidad estructural del país. Evaluaría los números que con usted hemos evaluado hoy. Si yo tengo un país que con toda la capacidad institucional no puedo disminuir de manera consistente la desnutrición crónica infantil, el trabajo infantil que le acabo de dar números tangibles y tenemos una capacidad de acceso pequeña como institucionalidad, algo debo entregarle al país. Y si tengo un gobierno que tiene como responsabilidad generar oportunidades, que es lo fundamental, es lo básico en este momento, porque todo lo que alrededor gira del desempleo o del subempleo o el empleo inadecuado que hemos conversado el día de hoy, es varios aspectos de carácter social, váyalo contando: migración, inseguridad, desnutrición crónica infantil, inclusive violencia intrafamiliar. Toda esta composición de daño social está en función de la falta de oportunidades, Gonzalo. Esto lo dicen aquí y como decimos en el argot popular, y en la China, la mejor política social es la generación de empleo. Por lo tanto, si yo fuese legislador, pensaría en un concepto estructural. Sabemos que nadie tiene votos lo suficientes en la Asamblea, nadie.
Por lo tanto, tiene que generarse consensos y llegarse a acuerdos. Yo fui parte de una comisión de límites hace algunos años atrás en mi provincia de la Azuay, ¿no? La provincia del Guayas con nosotros limita. Nos escuchan en ambas provincias. Y en algún momento el señor prefecto del Guayas decía, el Guayas es hasta acá. Y el prefecto de la Azuay decía, Azuay es hasta acá. Figurativamente, compañeros, cada uno exponía su punto de vista. ¿Sabe qué hicimos? Trazamos una línea por el centro, pues. Porque esa es la democracia, esa es la tolerancia que el presidente ha mostrado inclusive ante la intolerancia en un momento si no tenemos consenso, si no tenemos una ley perfecta, podríamos tener una ley positiva. Es lo más importante, que algo se puede tolerar, es totalmente viable. Perfecto. Mire, el tema pasa por encontrar alternativas de desarrollo para los ecuatorianos y ecuatorianas. Cómo lo visionemos es lo que estamos. El presidente dice algo, déjeme solo con esto le concluyo. En una reunión que tuvimos de gabinete, el presidente nos exteriorizaba luego de algunas reuniones con algunos legisladores de otras bancadas, dijo, qué sencillo es ponernos de acuerdo entre los ecuatorianos, lo que nos separa es un poquito, lo que nos une es enormemente superior. Claro. Cuando no existen intereses perversos y protervos, sentarse a dialogar es muy sencillo. Hay que identificar lo que nos une y trabajar atrás de eso, más allá de las diferencias. Eso es lo patriótico. Esperemos que así ocurra. No quiero dejar de tocar que nos haga alguna mención sobre el sistema de adopciones en el Ecuador, que es algo que está también a cargo del Ministerio de Inclusión. Así es que un minuto nada más y luego poder profundizar en otra ocasión. Mire, mi querido Gonzalo, creo que este es uno de los proyectos más emblemáticos que quedará como un legado, que dejaré como ministro y que me he comprometido con la primera dama, me he comprometido con el señor presidente, lógicamente con el país. Vamos a construir un sistema y estamos ya impulsando un sistema, como usted bien dice, cuando guste lo profundizamos, pero que quede en la retina de los radioescuchas. Un sistema que nos permita una periodicidad, una temporalidad para la adopción de no más allá de 9 meses, que es la misma temporalidad que en gestación natural las personas aprendemos a ser padres. ¿Y por qué hay esa relación? Porque hoy por hoy existe una temporalidad que bordea año y medio, 2, hasta 3 años. Bueno, eso le pone, para empezar, le pone en absoluta indefensión al menor, al niño, y por otro lado también en angustia a las personas que quieren adoptar. Por supuesto, entonces pero por sobre todo el privilegio del artículo 44 de la Constitución de la República, el principio fundamental del derecho de los niños, de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, para mí, la prioridad número 1 son ellos. Y todo lo que tenemos que hacer. Durante los 9 meses, ¿qué pasaría? Se lleva adelante todos los procesos. Es que también un proceso de adopción no es como ir al supermercado y comprar y saber qué tipo de cosas compro. No, esto es un tema de extrema delicadeza. Estamos hablando de la fragilidad psicológica, la estabilidad económica, emocional, el ambiente adecuado para que haya una pareja que hay un proceso que es con amor y no para abusar, porque hay gente que también abusa en las adopciones. Efectivamente, ¿no? Por lo tanto tiene que ser con mucha rigurosidad, pero tenemos que cambiar temitas, como por ejemplo no ser rígidos como institución en el tema horarios. Solo le dejo este ejemplo y usted reflexiónelo. Los padres que hoy quieren entrar al proceso de adopción tienen que someterse a cursos de padres que duran un mes. Claro, y este curso dura de 3 a 5 de la tarde, padre y madre. Por lo tanto, hoy por hoy tienen que pedir permiso los dos en su trabajo. ¿Sabe cuántas veces han tenido que suspender los cursos porque no les dan permiso? Por amor a Dios. Hay que hacer un Entonces, llamado, ¿no? ¿qué hay que hacer? No solo eso. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos que flexibilizarnos en horarios. ¿A qué hora pueden? 6 de la tarde, perfecto. Ajá. 6 de la tarde, porque es el privilegio de ese niño, pues, claro, que cuando el padre no tiene que esperar el siguiente curso, que dicho sea de paso es después de 2 o 3 meses, porque solo hay 5. Mi administración dejará 12 cursos por mes. Y hay un tiempo de entrega del cual hablaremos oportunamente, que de esos padres que adoptan, la responsabilidad de ser padres es para toda la vida. Así es. Es muy importante. Muchas gracias al señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.